Entonces, en esta clase vamos a hacer este recuento, este análisis nuevamente de lo que hemos venido revisando, pero con la colaboración de ustedes y complementando a ver si algo nos falta, si algo no quedó claro sobre todo. Comenzamos nosotros revisando los nuevos mecanismos de expresión y prácticas deliberativas. Cuando estuvimos hablando de este tema, mi pregunta va hacia esta consideración. ¿Qué consistía la ciudadanía digital? ¿A qué llamábamos ciudadanía digital? ¿Qué entendíamos por ciudadanía digital? A ver, vamos a ver qué nos cuentan. No anoté, solicen, no tengo en mi cuaderno, no puse. Vamos a ver, ayúdeme, Michelle. ¿Qué era ciudadanía digital? El desarrollo de la tecnología. Tiene que ver con el desarrollo de la tecnología. Pero ¿por qué llamarle ciudadanía? Obviamente lo digital tiene que ver con el desarrollo de la tecnología, las redes sociales y todos estos elementos. Pero ¿por qué llamarle ciudadanía? Porque se dan opiniones mediante lo digital. Ya, porque se dan opiniones. ¿Qué más? ¿Por qué sería ciudadanía? Porque se formaban comunidades. Porque se forman comunidades. Bueno, definamos entonces ciudadanía. Partamos de esta definición. ¿Cómo definíamos ciudadanía? ¿Qué es ciudadanía? ¿Cómo la podemos definir? A ver, realicemos una definición rápida de ciudadanía. ¿Qué me dicen? ¿Cómo podemos definir ciudadanía? Bueno, vamos desde la parte. Ciudadanía, ¿de dónde provenía? De la palabra civitas, que significaba en latín ciudad-estado. Obviamente, estas ciudades de estado están conformados por ciudadanos, por personas de un pueblo, de una nación específica. Entonces, podemos decir que ciudad-estado, que la ciudadanía es el conjunto de las personas que habitan en un mismo lugar, en un mismo estado. Conjunto. Pero ¿qué pasa el momento cuando adquirimos la ciudadanía? En el caso del Ecuador, desde que nacemos. ¿Qué pasa? Tenemos conjuntos de personas conjuntos de personas de una nación o estado. Ya. ¿Qué pasa cuando tenemos acceso a estos elementos? Cuando adquirimos la ciudadanía. Adquirimos derechos. ¿Sí? El concepto de ciudadanía está directamente relacionado con el de los derechos, porque el ciudadano, como veíamos en las constituciones, por ejemplo, Constitución de 1830, primera del Ecuador, esta constitución evidencia que solo un grupo tenía derechos, es decir, solo un grupo era ciudadano. Está muy ligada a esta consideración. Por lo tanto, ¿qué será la ciudadanía digital? Tomando en cuenta lo que ustedes han dicho. Tomamos en cuenta lo que ustedes han dicho, sobre todo la posibilidad de que hay comunidades, hay opiniones. Podemos decir que la ciudadanía digital es justamente ejercer estos derechos de opinión, de agrupación, para ser mucho más concisos. Podemos decir que es de ejercer, puede ser una parte, puede ser un derecho o la totalidad de los derechos. Pero a través del Internet.
Eso es propiamente la ciudadanía digital. Cuando hablamos específicamente de que los derechos, por eso lo que ustedes dicen, hay comunidades, es decir, el derecho a la agrupación, hay opiniones, la libertad de opinión, que también es un derecho consagrado en la Constitución. Todos esos elementos se instauran, pero a través del Internet. En el Internet, mejor dicho, a través de las redes sociales o de los medios que nos permite el Internet interactuar. De esta forma, independiente y permanente, se crea una comunidad virtual. Realmente, gracias a esta ciudadanía digital y reconocer que existe una ciudadanía digital, podemos hablar de una comunidad virtual. Cada vez más son más palpables estas comunidades virtuales donde interactuamos todo el tiempo. Eso no olvidarse, por complementar este elemento que tal vez nos faltó dar énfasis o tal vez no se enunció de la mejor manera. Pero no se olviden, la ciudadanía digital es de ejercer una parte o la totalidad de los derechos a través del Internet. Dentro de esta consideración vamos a puntualizar otra cosa más dentro de los nuevos mecanismos. ¿Qué pros y qué contras nos daba las redes sociales? Vamos a mirar. Ayúdeme, Samari. ¿Qué pros y qué contras puso usted con las redes sociales? ¿Qué ventajas y qué desventajas, por ponerlo de otra forma? El mal uso, una desventaja es el mal uso. ¿A qué se refiere con mal uso? O sea, Póngase, yo uso mal las redes sociales y termino poniendo una serie de virus en el Internet. ¿Ese es el mal uso a lo que se refiere? no. Más específica. O sea, mal uso puede ser, por ejemplo, hacerse pasar por una persona así para contactar a personas. ¿Sí, no? Ya, digamos un uso inadecuado en cuanto a la delincuencia. Sea un poquito más específica. Obviamente yo entiendo a lo que se refiere, pero puede ser eso. Utilizo a las redes sociales Eso en el mismo. momento que entro a, qué sé yo, a una sala de chat, ingreso virus, pero no se refiere a eso, ¿sí? Ya, gracias. Ajá. Bueno, ese es como un contra. Vamos a ver un pro. Ayúdeme. Señor Escudero, algo a favor, alguna ventaja que nos traen las redes sociales. Señor Escudero, por favor, si nos ayuda. Lo que usted haya puesto en su trabajo sobre las redes sociales. Permite una comunicación con personas fuera del país. Ya, vamos esto a puntualizarlo con superar las barreras de la distancia, ¿sí? Es decir, que yo puedo conversar con una persona que se encuentra en Corea, en China, qué sé yo. Ustedes deseen, da esa posibilidad. Muy bien, y ese es uno de los elementos de las ventajas más importantes de las redes sociales. Vamos a ver, Juan, otra ventaja, otra desventaja, lo que usted desee de las redes sociales. No es una ventaja, por si acaso, que yo pueda estar en las redes sociales mientras estoy en clase. Eso no es una ventaja. No, una ventaja sería que podemos conseguir información fácilmente. ¿Información cómo? ¿Cómo le diría eso? ¿Cómo le concretaría eso? ¿Cómo es? Conseguir, o sea, ¿cómo es? Ver noticias así, ¿cómo lo explico? Eso Ay, me falta. ¿Cómo me explica lo que quiere referirse realmente? Porque conseguir información pueden conseguirla. Abro el diario, cojo un libro. ¿Qué ventaja me da las redes sociales? o sea, conseguir cualquier tipo de información, o sea, como rápidamente. Algo así. Bueno, por ahí vamos. El acceso más rápido y en vivo, por ponerlo de alguna forma. Ustedes saben que muchas de las noticias que están en vivo tienen segundos por lo que tiene que pasar al servidor. Pero de todos modos estamos obteniendo información
de manera inmediata. Lo que el diario tenemos que esperar a mañana a que vengan las noticias, ¿sí? Ahí, no se olvide complementar eso. Y vamos, Bruce, con una última, ventaja o desventaja, lo que usted desee. Una ventaja es que podemos encontrar cosas que quizás no sabíamos. Esa para mí es una ventaja. En las redes sociales, ¿ya? Bueno, cosas que no sabíamos. ¿Qué ha encontrado que no sabía? Que puede ponerme un ejemplo. Como por ejemplo, ahorita mismo le doy un ejemplito. Espera. Ahí está, ven, yo les Yo dije. ahorita pongo- Yo está seguro están en las redes sociales. Caen ustedes mismos. A ver, dígame, Bruce. ¿Quiere que le dé con ejemplo? Claro. Yo Bueno, ahorita, ya, a ver, vámonos. ¿qué es lo que estamos hablando aquí en internet? Me va a salir rapidito un resumen. Bueno, a ver, véale en las redes sociales. Ya, a ver, ¿qué obtuvo como ejemplo? Ya. Bien. Uy, ay, qué lenta su máquina. Ya. Mire, dice que la ciudadanía digital, aunque el propio concepto se considera en proceso de definición permanentemente a medida que evolucionan las posibilidades de la tecnología. ¿Sí ve? Ya, ahí hay un punto que voy a topar. Hay una diferencia entre red social y los métodos de búsqueda en el Internet. ¿Cuál es la diferencia? O no hay diferencia entre una red social y buscar, por ejemplo, en Wikipedia. ¿Cuál es la Dicen una red social es como más para interactuar con otra gente y las otras para búsqueda e información. Ya, ahí hay que tener un poquito, yo no diría en este caso de cuidado porque cada vez más, pero un poquito en la significación misma, en el significado del concepto. Pero cada vez más vemos que los juegos están conectados a redes sociales, cada vez más vemos que las comunidades en línea están trabajando sobre información. Es decir, que a la vez que nosotros consultamos, también hay personas detrás que están interactuando. Pero sobre todo a las redes sociales, les llamamos redes sociales en el sentido de la interacción. Yo tengo abierto, por ejemplo, WhatsApp o tengo abierto Facebook y en ese momento están interactuando varias personas compartiendo información, compartiendo datos, compartiendo, qué sé yo, cosas que les gusta sobre todo, que es lo que más suelen poner en las redes sociales. Bueno, esto en cuanto a esta consideración de los elementos de los nuevos mecanismos que tal vez debíamos puntualizar. Vamos con las asambleas nacionales, que fue el tema a continuación. Y aquí vamos a ver las asambleas. A ver, ayúdeme, señora Costa. Por favor, contésteme. Sí, listen, si estoy, no, listen, no estoy. Lo que sea. Sí, dicen, sí estoy. Ah, ya, ok, gracias. Defina asamblea. Y ahí se cortó la comunicación. Defina asamblea. Es donde van diferentes tipos de, o sea, donde van determinado grupo de personas a tomar decisiones, tal vez. Ya, muy bien, perfecto. Pero no lo tengamos como lugar, porque acordémonos como decía en la Real Academia. Es más la reunión, porque el lugar puede ser indistinto. Puede ser que yo en el patio de una casa en el parque me reúna y sea una asamblea. Lo importante es lo que acaba de decir usted. Se van a tomar decisiones. Y nosotros definíamos, según la Real Academia de la Lengua Española, que la asamblea es la reunión de representantes de un colectivo para tomar decisiones en conjunto. ¿Sí? Ahora, vamos a ver. Nairobi, Asamblea Nacional. Ya sabemos lo que es una asamblea, ahora una asamblea nacional. Nairobi López.
Chan, chan, chan. ¿Está ahí? Cuéntenme si no, a veces no sé si les llega, si no pueden prender el audio. Cuéntenme, si está ahí Nairobi. No, sí, no, no. Bueno, vamos a ver, ayúdeme, Dayana. Asamblea Nacional. ¿Cómo definíamos? A ver, es una organización conformada por representantes del pueblo. Que trata de tomar decisiones por quién. ¿Para quién? Para el país. Para el país. Esa es la clave. No se olviden. Vamos a hacerlo de esta manera, como si fuera una escalera. Entonces, yo digo, asamblea es la reunión de representantes de un colectivo para tomar decisiones en conjunto. Asamblea Nacional. Una escalerita más arriba. La reunión de representantes de un colectivo, en este caso del pueblo, para tomar decisiones en conjunto para un país. No se olviden eso. Ustedes le ponen solo para un país y ya estamos en Asamblea Nacional. Y Asamblea Constituyente. Ayúdeme, Melanie Salán. Asamblea Constituyente. Define. Solo falta ponerle un pasito más. Sigue siendo la reunión de representantes de un colectivo para tomar decisiones en conjunto, pero ¿qué pasará acá en la Asamblea Constituyente? ¿Qué me dice señorita Salán? La Asamblea Constituyente simboliza al pueblo autorizando un mandato. Todos simbolizan a una parte del pueblo, pero ¿cuál es el objetivo de la Constituyente? Vamos a ver quién nos ayuda. ¿Cuál era la característica de que sea una Asamblea Constituyente? Cualquiera. Yo le hice. Sí, sí, vamos. Puede ser que radica el poder en el pueblo. Aquí radica también el poder en el pueblo. A través de sus representantes, pero radica en el pueblo. Sería para el diseño de una nueva constitución. Gracias, Juan, para el diseño de una nueva constitución o para la creación de una constitución. Sí. Por eso les puse en escaleritas. Por ejemplo, se reúnen las personas en el barrio. Van a tomar decisiones para cambiar los basureros. Eso es una asamblea, la organización de unos representantes para tomar decisiones en conjunto. Esa misma idea, se reúnen a nivel nacional en la asamblea, que es nuestro caso muy particular, y toman decisiones para el país. Asamblea Nacional. Asamblea Constituyente, que el poder, no se olviden, el poder constituyente es solo mientras dure la asamblea. La asamblea constituyente no está presente todo el tiempo. Se reúnen un grupo de personas del colectivo, del pueblo, para crear una nueva constitución. Por eso yo les he planteado así como una escalera para tener más en cuenta. Esta no siempre está presente, pero físicamente, digamos así, pero siempre está presente en la Constitución, porque un grupo de personas que se reunió generó esa Constitución y tiene que responder a las necesidades del pueblo. Entonces, llegamos así justamente a las asambleas nacionales constituyentes del siglo XVIII. ¿Con qué comienzan estas asambleas nacionales constituyentes del siglo XVIII? Obviamente con un suceso de 1789. La Revolución Francesa. ¿Qué pasa para que se llegue a esta Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cuál es el hecho histórico? ¿Alguien recuerda cómo se dio el proceso? Díganlo. Económica.
A ver, uno de los factores para que se haya dado la Revolución Francesa de 1789 fue un factor económico, la crisis económica de las sequías y las malas cosechas. Pero a lo que me refiero es cómo se dio el proceso hasta llegar a la Asamblea Nacional Constituyente de Francia. Voy a plantearlo de otra manera. Hay un joven, hay un rey, Luis XVI, llama a los estados nacionales. Esa es la primera parte. Eso es en un hecho histórico, es decir, concretamente sucedió que Luis XVI llamó a los 3 estados generales para conformar una asamblea. Posteriormente, esos grupos de esos 3 estados no se ponen de acuerdo, se genera una asamblea nacional y posteriormente la asamblea constituyente. Eso es lo que les pido, o sea, relatar este proceso. Pero bueno, vamos a irlo complementando ya que no nos queda mucho tiempo. Simplemente recordemos, Luis XVI llama a los estados generales. Estos estados generales estaban conformados por la nobleza, el clero y la burguesía y el pueblo en general. No se llega a ningún acuerdo. El tercer estado se separa y genera una asamblea propia llamada la Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional recoge todos los requerimientos de la burguesía principalmente, uno de ellos la creación de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano y la conformación de una constitución. ¿Por qué hablamos de esto si lo que nos interesa es saber las constituciones en el Ecuador? Porque realmente el modelo para la creación del Estado francés es la misma perspectiva que se ha tomado para la creación de los estados latinoamericanos. Los pensadores de la revolución, de la independencia en nuestros países, han sido pensadores que tomaron la ilustración y la perspectiva de la Revolución Francesa para plantearlo en nuestro territorio. Y realmente la primera Asamblea Nacional Constituyente se da aquí. Porque esa asamblea lo que quiere es aprobar, instaurar una nueva constitución, la que la Asamblea Nacional planteó. Entonces, en una tercera parte, el rey Luis XVI vuelve a convocar a los estados generales y se genera una separación entre quienes estaban a favor del rey, se sientan a la derecha, y los que estaban en contra a la izquierda. Se genera esta asamblea constituyente con el énfasis de realmente generar una nueva constitución, prácticamente generar un nuevo estado. Las constituciones crean nuevos estados. Ese es el proceso histórico, ¿sí? Lo he relatado de una forma rápida. La idea es que tengamos en la mente que este proceso permite que se generen los estados como los conocemos hoy en día. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Hemos relatado un poco, por cuestión de tiempo, solo 2 temas. Las siguientes clases vamos a ir relatando estos elementos. No se olviden que ya acabamos, ya vamos a terminar esta unidad, esta quinta unidad interna. Estamos dentro del proceso realmente ya de la finalización de nuestro año. Y obviamente ustedes segundo de bachillerato no nos veremos más que en historia, el tercero de bachillerato, así que no tendrán más materias, ya se liberan de estas materias y de verle tanto al profe. Entonces, estamos cerrando esta perspectiva. Es importante recabar esta información de la siguiente semana. Estaremos ya haciendo una evaluación frente a lo que hemos venido realizando. Así que es importante que tomen nota si hay algún elemento que les faltó o, sobre todo, la siguiente semana traigan dudas, preguntas, inquietudes de lo que nos falta, algo que no se ha podido instaurar. Y de esta manera estaremos cerrando. ¿Sí? ¿Alguna inquietud, duda, pregunta? Profe, Sí. entonces se originó desde que se sentaban a la izquierda y a la derecha, eso del centro izquierda democrático. Ah, sí, así es. Del momento en el que se generó la Asamblea Nacional Constituyente, paradójicamente los que se sentaban a la izquierda querían la abolición del reinado
Y los que se sentaron a la derecha querían que se mantenga la nobleza y el clero. Y de ahí viene hasta la actualidad esto de derecha e izquierda. Esto del centro en realidad es muy moderno. En la actualidad, aquellos indecisos que no saben si están a la derecha o a la izquierda se llaman de centro. Para decir, tengo políticas socialistas, pero también liberales. Pero sigue siendo una indecisión más que otra cosa. Derecha e izquierda es eso. Nace de ahí, nace desde la Revolución Francesa esta ideología y se ha plasmado tanto en la mentalidad que hasta ahora hablamos de los grupos políticos. Miren que hay un grupo político que se llama justamente Izquierda Democrática, ¿sí? Un grupo donde se da énfasis a las necesidades del pueblo. Y también ustedes deben haber escuchado, hay muchos movimientos que hablan del tercer estado. El tercer estado debe regresar al poder. ¿Qué están queriendo decir realmente estos grupos políticos que hablan de esto? Que el pueblo es el que debe gobernar, ¿sí? Por si acaso, si escuchan alguna vez, de la Revolución Francesa provienen muchas de estas consideraciones ideológicas en política. Bien, gracias jóvenes. Con eso se